Yo tengo falafelo. ¿Tienes falafelo por ahí? ¿Así como estás ahí? Ahí tiene un gancho. ¿Puntero tienes? Solamente apriétalo. ¿Cuál? A ver, por favor. Ya, perfecto. Antes. Ese es para avanzar, retroceder la diapositiva. El láser. ¿Está prendido o no? Sí, está funcionando. ¿Por qué diapositiva empezamos? Cardiopatía isquémica. Hola, hola. Está prendido, ¿no? Hola, hola. Aló. Listo. ¿Está bien? Adelante, atrás. Perfecto. Y el láser. Listo, doctor. Dejo la clase. Listo, gracias. Aló. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Bueno, no. Voy a tratar... Sí se escucha un poco. Muy bien. Vamos a empezar la parte, doctores, de cardiología, ¿ya? Preparación de ENAM para cardiología. Ustedes supuestamente han empezado recién el internado, ¿no es cierto? No. Algunos sí, otros no. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de cardiología y de los temas que les van a venir probablemente en el examen del ENAM. Acá tenemos el número de preguntas que ocurrieron en el examen del ENAM desde el año 2003 hasta el 2012. Siendo 9, 7, 7, 9, 5, 8, 6, 6, 8, 10, en promedio 8 preguntas de cardiología que les va a venir en el examen del ENAM, muy probablemente, lo cual puede variar. En algunos casos, como ustedes pueden ver, puede ser hasta 10. Aquí podemos ver una evolución por temas en lo que respecta a cardiología. Podemos evidenciar que el tema que más han preguntado y el cual no ha faltado en ningún año es cardiopatía isquémica, ¿ok? También podemos ver cómo el tema que prácticamente no ha faltado es insuficiencia cardíaca. Esos son los dos principales temas en cardiología y que probablemente les vaya a venir las preguntas en el examen del ENAM. Luego tenemos shock en general, ya un poco menos frecuente, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, mucho menos frecuente, cardiopatía congénita, fiebre reumática, valvulopatía, endocarditis, cardiomiopatías y otros temas. Entonces, vamos a empezar a conversar sobre los tres principales temas de cardiología, más en detalle, para después, posteriormente, terminar con los temas, de repente que tienen menos significancia y los vamos a tocar someramente, y vamos a conversar de ellos con respecto a las preguntas que ustedes tienen. Cardiopatía coronaria isquémica, cardiopatía coronaria isquémica. La enfermedad coronaria, dicen las estadísticas, es el primer problema de salud a nivel mundial en virtud de que ocasiona la mayor mortalidad. Las estadísticas dicen que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, eso ya ustedes lo saben. Cada segundo en el mundo muere una persona víctima de enfermedad aterosclerótica, enfermedad cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud reporta 15, bueno, esto está desfasado, son casi 18 millones de muertes cada año producto de enfermedad cardiovascular. Se estima que para el año 2020 la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte ya a nivel global, o sea, también en países subdesarrollados como el nuestro. Actualmente en el Perú la enfermedad cardiovascular es la segunda causa de muerte. Para el 2020, en virtud del boom de la gastronomía y que se come rico, probablemente sea la primera causa de muerte ya. ¿Alguien sabe cuál es la primera causa de muerte en el Perú? El cáncer no, el cáncer son la tercera, cuarta causa. Accidentes, la cuarta, quinta causa. La neumonía del anciano, ¿ok? Muy bien, para hablar de enfermedad cardiovascular tenemos que hablar de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para poder tener enfermedad cardiovascular? Tenemos factores que son modificables y factores que no se pueden modificar. Dentro de los factores modificables está la dislipidemia. La dislipidemia es un factor de riesgo importante, sobre todo en países occidentales. Uno puede tener dislipidemia porque su cuerpo genéticamente produce colesterol,
o también uno puede tener dislipidemia de acuerdo a lo que come, ¿no? Acá en el Perú probablemente sea mixto, ¿no es cierto? Tabaquismo, felizmente ya no hay mucho gusto por fumar, ¿no es cierto? Podemos decir que fumador pesado es aquel que fuma más de 10 cigarrillos al día. Hipertensión arterial, tenemos bastante incidencia de hipertensión arterial en nuestro país. Diabetes mellitus, también íntimamente relacionada con la obesidad, ¿no? Obesidad cuando el índice de masa corporal está más del 30%. Y el sedentarismo, ¿no? Todos los sábados, 4 horas, sentarse, escuchar clase, en vez de dedicarse a hacer un poco de deporte o ejercicio. Muy bien, factores de riesgo que no se pueden modificar, la edad, ¿no? Doctoras, el paso de los años es algo que no se puede modificar, ¿no? Por más que uno quiera, por más que se baje en la edad, no se puede modificar. ¿Ya? El sexo, ¿ya? Algunos que quieren ser, bueno, con esta ley nueva, ¿no? En el Congreso, entonces, es algo que no se puede modificar, ¿no? Juan quiere ser María y esas cosas no se puede modificar, ¿ya? Desgraciadamente, el que nació Juan va a morir Juan, físicamente, ¿no? Físicamente, ¿no? Todo lo demás ya se puede operar. Y los antecedentes familiares. Si ustedes tienen un papá que murió a los 55 años, una mamá que murió a los 65 años víctima de enfermedad cardiovascular, esa tendencia genética la van a heredar y es probable de que ustedes puedan tener ese mismo riesgo si es que ustedes no modifican estos factores de riesgo. Factores de riesgo no convencionales tienen la homocisteína, fibrinógeno dímero D, la proteína C reactiva ultrasensible que en realidad expresa un fenómeno inflamatorio a nivel de las arterias, lipoproteína A y ciertas infecciones. Por ejemplo, ustedes saben que las caries dentales y los gérmenes que ocasionan las caries dentales pueden ocasionar enfermedad coronaria, ¿sabían eso? Sí, generan un fenómeno inflamatorio que genera enfermedad coronaria. Helicobacter pylori, clamidia, ¿ok? Pueden ocasionar de alguna u otra manera enfermedad cardiovascular por un proceso inflamatorio sistémico. Acá vemos cómo la evolución del hombre, que llevó muchos años, llevó en pocos años, bueno, acá la evolución de la mujer, como ustedes pueden ver, no ha cambiado mucho, ¿ya? Pero, bueno, esto vamos a cambiarlo porque me están mirando feo. Muy bien, es una broma, doctora, eso no se molesta. Acá vemos cómo la evolución del hombre, que llevó a ser un hombre cazador, recolector, trabajador, fuerte, actualmente somos presa de esto, ¿no? El Facebook, el Twitter, ¿no? ¿Cómo se llama el celular? El WhatsApp, ¿no? Como dicen, te seré fiel hasta que el WhatsApp o el Facebook nos separen, ¿no? Una cosa así. Muy bien. Actualmente somos presa de la computadora, la vida sedentaria, la comida chatarra, el control remoto y somos poco proclives a hacer ejercicio. Aterosclerosis, enfermedad inflamatoria que compromete las arterias de mediano y gran calibre, produciendo el engrosamiento de las capas arteriales por acúmulo de contenido lipídico. Y esa aterosclerosis ocurre en todos nosotros. Nadie se escapa. Todos ustedes son víctimas de aterosclerosis, en menor o en mayor grado, ya ustedes sabrán, pero son víctimas de aterosclerosis. Acá tenemos una placa de ateroma, que es una placa de ateroma vulnerable, que está proclive a romperse, y una placa de ateroma estable. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La vulnerable tiene un gran núcleo lipídico y una cápsula fibrosa delgada, que hace que se pueda romper, y al romperse genera un coágulo que tapa la luz del vaso sanguíneo y no deja pasar sangre al tejido que está irrigando. Si esto ocurre en el corazón, lo que tenemos es un síndrome coronario agudo. Si esto ocurre en el cerebro, lo que tenemos, ¿qué cosa es? Accidente cerebrovascular, un stroke, ¿ok? Un DCB isquémico. En cambio, la placa que es estable, esta sí tiene un núcleo lipídico más pequeño y la cápsula fibrosa es más gruesa. Este sí estrecha la luz del vaso sanguíneo y ocasiona en el corazón la angina de pecho crónica estable. El paciente que tiene dolor, siempre al caminar el mismo trecho, al subir el mismo número de escaleras, ¿ok? Y que calma con el reposo y que no sufre variaciones. ¿Ya? Esta es la que no avisa y esta es lo que origina los infartos o los strokes. Angina de pecho crónica estable, paciente con un dolor de pecho anginoso, opresivo, retroesternal, generalmente atribuible a la isquemia miocárdica transitoria y acompañada de alteraciones de la función vascular, que no necesariamente llegan a necrosis, ¿ok? Cuyas características no han variado en el último mes. O sea, el paciente hace una angina de pecho igualito, al caminar 2 o 3 cuadras, no ha variado en el último mes.
Este es el paciente con angina de pecho crónica estable. El paciente tiene un dolor opresivo, retroesternal, una sensación de sofoco o algo que le aprieta el pecho, ¿no es cierto? Ya ustedes saben eso, irradiado al hombro, a la mandíbula, al epigastrio, al brazo izquierdo, ¿ok? Puede acompañarse también de síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, sudoración profusa, etc. Generalmente calman con el reposo o con la administración de nitratos sublinguales. Acá tenemos un paciente típico, adulto mayor, hipertenso, diabético, dislipidémico, que sale de comer del restaurante Gastón en un día de mucho frío y empieza a tener un dolor opresivo retroesternal. Nótese cómo el paciente con la mano abierta se coge el pecho, ¿no? El paciente nunca va a venir y le dice, doctor, me duele acá, 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 toque, toque, toque. No, eso no es síndrome coronario agudo, ¿ya? Muy bien, la clasificación de la angina de pecho crónica estable, tiene 4 grados de acuerdo a la Sociedad Canadiense de Cardiología, 1, 2, 3 y 4. 1 es el paciente que presenta angina de pecho al ejercicio prolongado, correr por ejemplo. 2, aquel paciente que presenta angina caminando más de 2 cuadras. 3 es aquel que presenta angina al caminar menos de 2 cuadras o al subir menos de un piso. Y 4 es aquel que tiene angina en una actividad mínima, lavarse la cara, peinarse, vestirse o incluso en reposo. Muy bien, tienen un paciente con angina de pecho crónica estable, ustedes sospechan que el paciente es portador de ese problema. ¿Cómo confirman el diagnóstico? Con una prueba muy útil en cardiología que se llama prueba de esfuerzo. Hacemos la ergometría y de esa manera podemos hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria isquémica. Si el paciente le hacen la prueba de esfuerzo y tienen dudas, tienen pruebas que tienen más sensibilidad. Un ecoestrés con dobutamina o una prueba de cardiología nuclear con isótopos radiactivos te permite tener más sensibilidad en el diagnóstico. Muy bien, el tratamiento de la angina de pecho crónica estable, tratamiento sintomático, básicamente destinado a disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, hacer que el corazón de ese paciente trabaje con tranquilidad, ¿ok? Para que consuma menos oxígeno y por ende tenga menos respuesta de angina. Los fármacos se dividen en 2 categorías, antianginosos, antiisquémicos y vasculoprotectores. Vasculoprotectores tenemos el ácido acetil salicílico. Todo paciente con sospecha de enfermedad coronaria debe recibir ácido acetil salicílico. Dosis de 80 a 150 miligramos al día. Otro fármaco vasculoprotector es la estatina. La estatina lo que va a ayudar es a estabilizar la placa y evitar que esta placa sea proclive a romperse y originar un síndrome coronario agudo. Pueden utilizar clopidogrel asociado a la aspirina si el paciente ha sido revascularizado, le han abierto la arteria y le han puesto un stent, se utiliza doble antiagregación, o en caso el paciente sea intolerante a la aspirina, haya presentado una hemorragia digestiva, tenga alergia a la aspirina. Y los inhibidores ECA también ayudan a mejorar la disfunción endotelial de una enfermedad coronaria. ¿Cuáles son los fármacos antiisquémicos por excelencia? Los beta bloqueadores. El beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, por ende hacen que el corazón tenga menor consumo miocárdico de oxígeno. Se deben utilizar, sí, con mucho cuidado en pacientes con depresión, con diabetes, con EPOC, con espasmo coronario o también con disfunción eréctil. Los otros fármacos antiisquémicos son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, o sea, verapamilo, diltiazem, los cuales también disminuyen el consumo de oxígeno mejorando el flujo coronario. Los otros fármacos antiisquémicos son los vasodilatadores directos, como son los nitratos, ¿ok? Nitratos, nitroglicerina. También hay nitratos de forma sublingual, el nitrato de isosorbide, ¿no? Que ustedes ven de 5 miligramos que usan en la emergencia cuando el paciente viene con dolor de pecho. Muy bien, esa es la angina de pecho crónica estable. Pero lo que les va a venir a la emergencia, cuando ustedes estén en el triaje, haciendo emergencia, despiertos todas las noches como están, o sea, lejos de su celular, ¿ya? Lejos del WhatsApp y de esas cosas y esas tentaciones tan malas, les puede venir un síndrome coronario agudo, un paciente con un dolor de pecho agudo. Pues bien, ¿qué hacen cuando les viene un síndrome coronario agudo a la emergencia? ¿Qué es lo que haría usted, doctora?
cuando le viene por primera vez un Zika en la emergencia? ¿Qué hace? Llama al doctor. Muy bien. No está el doctor. Está durmiendo. Se ha ido de parranda. ¿Qué hace? Le toma las funciones vitales. Perfecto, pero es un síndrome coronario agudo. Algo más rápido. Al toque le va a tomar un EKG. Muy bien. Al toque lo que le va a hacer es tomar un electrocardiograma. Y de acuerdo a lo que salga en el electrocardiograma, uno va a dividir a su paciente en dos grupos. Paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Cuál es el que no eleva el segmento ST? Un Zika ST no elevado significa que el paciente tiene el ST normal, o hace onda T negativa, o deprime el segmento ST. Ese es Zika ST no elevado. El que es Zika ST elevado, no queda ninguna duda, es aquel que tiene elevación de concavidad superior del segmento ST, o también podría ser el bloqueo de rama izquierdo nuevo, o sea, el bloqueo de rama izquierda que se está produciendo en ese momento cuando el paciente tiene el dolor. Entonces tienen estas dos variantes. ¿Para qué tenemos esas dos variantes, doctora? No me estoy prendiendo con usted. ¿Para qué tenemos esas dos variantes? ¿Para qué dividimos en dos grupos estos pacientes? Para determinar el manejo. Muy bien, doctora, ya está estudiando. Para determinar el manejo. ¿Qué tipo de manejo van a hacer? Los que tienen Zika ST no elevado van a tratamiento médico, manejo médico con las medicinas, beta bloqueadores, vasodilatadores, anticoagulantes, etc. Pero los que tienen Zika ST elevado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser más agresivos. En los Zika ST elevados hacemos trombolisis o fibrinolisis, ¿no es cierto? Trombolisis o fibrinolisis es lo mismo. O angioplastía primaria. Al toque lo llevamos a la sala de cateterismo y metemos catéteres y dilatamos la arteria. Como se tratan los infartos en la vida moderna, en la vida actual. En Estados Unidos, por ejemplo, de los que tienen Zika ST elevado, el 75% terminan en sala de cateterismo. Angioplastía primaria. ¿En cuántos de los hospitales donde están ustedes tienen sala de cateterismo? Levanten la mano. En los hospitales donde están ustedes tienen sala de cateterismo, ¿quiénes tienen? Levanten la mano. No lo voy a preguntar, quiero saber nada más. ¿En ningún hospital donde están ustedes hay sala de cateterismo? ¿Este es el curso de ENAN de salud? ¿Es salud? ¿Quiénes están en el Revaliati? Levanten la mano. Nadie. ¿Quiénes están en la Almenara? ¿Nadie? ¿Quiénes están en el 2 de mayo? Nadie. Ya, entonces nos olvidemos de manejarlo, sí que ST elevado con cateterismo. Le harán trombolisis nomás, porque vamos a hacer. En los Zika ST elevados, ¿qué es mejor? ¿La trombolisis o el cateterismo? ¿O la angioplastía primaria? Es un poquito mejor la angioplastía. Pero si no tienen, van a la trombolisis. ¿No es cierto? Entonces, doctores, mira, los Zika ST no elevados terminan siendo, en su gran mayoría, anginas inestables. Pueden hacer cambios en el electro, pero las enzimas son negativas. Anginas, no llegaron a ser infarto. Algunos pueden hacer infarto no Q. Son infartos con enzimas positivas que no dejan huella de necrosis, onda Q en el electrocardiograma. A diferencia de los Zika ST elevados. Los Zika ST elevados, la gran mayoría termina siendo infarto Q. Infarto que deja lógicamente enzimas positivas y huella de necrosis sonda Q. Esa es la distribución del síndrome coronario agudo. Y ahí está lo que tenemos, el famoso gráfico publicado el año 2000 por Davis en la revista Heart. Síndrome coronario agudo, Zika ST no elevado, Zika ST elevado. Los Zika ST no elevados en su gran mayoría terminan siendo angina inestables
algunos poquitos infarto no Q, pero los Zika ST elevado mayormente terminan siendo infarto Q. ¿Qué pasó? En este que presentó Zika ST no elevado, el trombo no ocluyó completamente la luz del vaso sanguíneo. Todavía dejó pasar algo de sangre por esta arteria. Por eso es que no llegó a infarto, la mayoría son anginas inestables. Aquí no. En el ST elevado es un trombo que sí tapó completamente la luz del vaso sanguíneo, no dejó pasar nada de sangre, por eso es que elevó el segmento ST. Y por eso es que llegó a ser probablemente infarto Q, necrosis. Muy bien, entonces nuevamente, y para que no se olviden, los pacientes que presentan Zika ST elevado o bloqueo de ramo izquierdo nuevo van a trombolisis o angioplastía en el menor tiempo posible. ¿Cuánto tiempo tengo para poder hacer trombolisis a un paciente? ¿Qué dice, doctora? 6 horas. De preferencia hasta 6 horas tienen tiempo para hacer trombolisis. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer angioplastía primaria a este paciente? Generalmente son 3 horas. Generalmente son 3 horas. ¿Ok? Y los que son Zika ST no elevado, manejo médico y estratificación de riesgo. ¿Cuáles son los 3 tipos de riesgo? Ya ustedes saben, bajo, intermedio y alto, ¿no es cierto? Así estratifican riesgo en base a una tabla o score. Solamente los Zika ST no elevado, riesgo alto, solamente esos van a cateterismo en 24 48 horas. Los otros prácticamente se quedan con manejo médico. Acá tenemos un síndrome coronario agudo, ST no elevado, en el cual hemos visto depresión del segmento ST. Y acá tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, con elevación del segmento ST. Otras causas que te pueden elevar el segmento ST y que te pueden hacer equivocar como un Zika ST elevado, tienen una pericarditis aguda. En la pericarditis aguda el dolor es distinto, el dolor es quemante, urente y persistente. Siente que el pecho le quema, le arde, y persistente, constante, no calma con nada. Y la elevación del segmento ST no es en la zona en la cual se está infartando, sino en todo el electrocardiograma, en todas las derivaciones. Repolarización precoz en gente joven, bloqueo de rama izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, pacientes que tienen marcapaso, aneurismas ventriculares izquierdos, síndrome de Brugada, que es una arritmia con bloqueo de rama derecha en precordiales. La hipercalemia puede elevar el segmento ST, la hipotermia da una onda de Osborn, patologías del sistema nervioso central, la angina vasoespástica de Prince-Metal o postcardioversión eléctrica también se puede elevar el segmento ST. Como diagnósticos diferenciales nada más. Pues bien, evaluando en qué zona se elevó el segmento ST, por decirles, ustedes pueden decir cuál es la zona que está inmersa, cuál es la zona del corazón que está dañada e incluso cuál es la arteria responsable que está teniendo el problema. Por ejemplo, la zona septal va en derivación precordial B1, B2, anteroseptal B1, B2, B3, B4, apical B3 y B4 y extenso o anterolateral de B1 a B6. Este es territorio prácticamente de la arteria descendente anterior de la coronaria izquierda. Lateral, ustedes tienen B5, B6, lateral bajo, arteria circunfleja, o lateral alto en derivación 1 o ABL, generalmente coronaria derecha. La cara inferior, hablamos de derivación 2, 3 y ABF. Ese es territorio principalmente de la coronaria derecha. La cara posterior, la parte de atrás, es dominancia o de la coronaria derecha o de la arteria circunfleja. Si hablamos de infarto del ventrículo derecho, ahí no hay ninguna duda, es territorio de la coronaria derecha. Pues bien, una vez que entra tu paciente, le tomas el electrocardiograma, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué examen de laboratorio le vas a pedir? ¿Ah? ¿No encuentras al doctor? No. ¿Cuál? Marcadores de daño miocárdico, o sea, enzimas. ¿Qué enzimas le va a pedir, doctora?
Troponina, no hay en el hospital. ¿Qué le das? CPK, ¿ok? CPK-MB o le vas a pedir troponina. ¿Cuál se eleva primero? ¿CPK-MB o troponina? La CPK-MB se eleva primero, generalmente a las 6 horas. Las troponinas generalmente se elevan a las 8 horas. ¿Cuál es más sensible? ¿CPK-MB o troponina? Sensible. La CPK. ¿Cuál es más específica? Es la troponina. Más sensible, la CPK-MB, más específica es la troponina. Acá tienen, mira, la CPK-MB inicia su accionar 4 o 6 horas, las troponinas 6 o 8 horas. La CPK-MB llega a su pico máximo 18 o 24 horas, normalizándose la CPK-MB entre las 48 y 72 horas. O sea, 2 o 3 días ya la CPK-MB se normaliza. En cambio, la troponina permanece elevada en sangre hasta 14 días. ¿Cuál sería más útil si uno quiere hacer diagnóstico de reinfarto? ¿La troponina o la CPK-MB? Reinfarto. La CPK-MB, porque esta se normaliza. En cambio, esta todavía está en sangre hasta 14 días. Muy bien, están en el triaje nuevamente la doctora. Le pide el electrocardiograma a su paciente, es un Zika, ST elevado por decir, y usted tiene que hacer un manejo inicial en el triaje, doctora. ¿Cuál es el manejo inicial en el triaje de los síndromes coronarios agudos? Responde a las siglas de MONAC. MONAC. MD, morfina. ¿Por qué le doy morfina? Dolor. Sí, ¿qué más? También. La morfina es un vasodilatador venoso. Al ser vasodilatador venoso disminuye la precarga. Y al disminuir la precarga disminuye la demanda de trabajo del corazón. ¿Ok? O de oxígeno. Cánula binasal, doctores, 3 litros por minuto, 4 litros por minuto, de preferencia las primeras 6 horas. Si pasado eso, satura normal y no necesita intubación endotraqueal o ventilación mecánica, ya le quitan pues el oxígeno, ¿no? Algunos le ponen el oxígeno, está hospitalizado 2, 3, 4, hasta que se van de alta van con el oxígeno. No gastan recursos por gusto. ND, nitratos, nitroglicerina o isosorbide sublin, ¿cuál? De 5 miligramos, debajo de la lengua. Cada 5 minutos, con el objetivo de calmar el dolor, hacer que el paciente muchas veces dándole la nitroglicerina revierte el cuadro. AD, ácido acetil salicílico, la famosa aspirina de Bayer, ¿ok? Ácido acetil salicílico, la dosis de carga del ácido acetil salicílico es 160 a 325 miligramos. Si ustedes tienen la tableta de 100 se van a quedar cortos. Denle 2 tabletas de repente de 100, hagan que lo mastique y que lo pase con agua. Y CD son nuevos antiagregantes, puede ser clopidogrel, puede ser ticagrelor, puede ser plasugrel. Acá el más antiguo es clopidogrel, doble antiagregación se usa. Clopidogrel, dosis inicial de 300 miligramos, seguida por dosis de mantenimiento de 75. ¿Ok? Esa es la doble antiagregación. Esa es la terapia inicial que uno debe hacer en el síndrome coronario agudo. Mención aparte, angina de Prinzmetal. ¿Qué cosa es la angina de Prinzmetal? Angina vasoespástica. Es un vasoespasmo que el paciente tiene y lógicamente ese espasmo es tan severo, tan serio, tan intenso que puede originar déficit de riego, puede originar isquemia, puede originar angina de pecho y eventualmente hasta un infarto. No hay placa de ateroma, el paciente lo que hace es un cierre, un espasmo de la arteria coronaria, generalmente por un estrés emocional, un desequilibrio simpático, factores de riesgo, pacientes que son consumidores de cocaína o pacientes que fuman mucho. La angina de Prinzmetal generalmente se encuentra en gente joven, ¿no? Gente joven que no tiene mayormente factores de riesgo. Generalmente es en las primeras horas de la mañana, cuando el paciente se está por despertar o durante el sueño. Ya el paciente hace una angina vasoespástica, un espasmo coronario y eso produce elevación transitoria del segmento ST. Estos pacientes tienden a manejarse bastante bien con bloqueadores de canales de calcio o con nitratos. Bien, ¿cuál es el manejo médico del Zika ST no elevado? El Zika ST no elevado tienen que manejarlo con nitratos, nitroglicerina endovenosa,
isoquet endovenoso, la doble antiagregación plaquetaria, aspirina con clopidogrel, ticagrelor, o también pueden utilizar plasugrel. Inhibidores de glicoproteína 2B3A casi ya no se usan, prácticamente no hay mayor esquema para poder usar. Lo que van a hacer es heparina, darle heparina, de preferencia de bajo peso molecular, que es más cara, pero es lo mejor. Beta bloqueadores, siempre y cuando no haya contraindicación, o calcio antagonistas, siempre y cuando el paciente no resiste el beta bloqueador, o si ustedes quieren darlo asociado al beta bloqueador. Estatinas para estabilizar la placa e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que mejoran la función endotelial. Pues bien, es un SICA-ST no elevado que va con tratamiento médico, pero hay un acápite para hacer tratamiento invasivo, o sea, para hacer angioplastía. ¿En qué tipo de pacientes dijimos? En los de riesgo alto. Por lo tanto, tienen que estratificar su riesgo. Riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Hay tablas de estratificación de riesgo. El score de riesgo de TIMI. ¿Han escuchado? El score de riesgo de TIMI, que está en toda la bibliografía, ya, en vez de entrar al Facebook, al Twitter, entran score de riesgo de TIMI, pum, y les sale. ¿Ya? Ahí ven qué parámetros hay para clasificar al paciente, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Los que son riesgo alto tienen que ir a revascularización, tienen que ir a sala de cateterismo 24 o 48 horas. Solo los riesgo altos. Los otros se quedan con manejo médico. Después que pasa el manejo médico, lo llevan a prueba de esfuerzo y hacen otras pruebas más, pero generalmente manejo médico. Esos son los SICA-ST no elevado. Los SICA-ST elevado, ¿qué van a hacer? Trombolisis o angioplastía. ¿Ok? Entonces van a ver, de acuerdo a lo que tienen en su centro, si van a trombolisis o van a angioplastía primaria. La otra opción es meterlo a sala y hacer cirugía de bypass en el acto. ¿Ok? Pero generalmente tienes que tener siempre un cateterismo cardíaco, ver la angiografía coronaria. De repente intentas hacer una angioplastía primaria, no se pudo, va a sala de operaciones. Pero por eso tienes que tener ya un aparato mucho más armado para poder manejar. Trombolíticos. ¿Qué trombolíticos tenemos? ¿Qué trombolíticos conocen? Ahí tienen. Streptokinasa fue el primero, es el más simple, es el más barato probablemente. 1.500.000 unidades, se lo pasan en 1 hora, trombolizado su paciente. ¿Cuál es el problema con la streptokinasa? Te hipotensa a tu paciente, te produce anticuerpos que hace de que no se puedan utilizar nuevamente, salvo que le des un antídoto. Luego tienes el TPA, que es un poco mejor, ha demostrado mejores beneficios que la streptokinasa, son generalmente dos frasquitos de 50 miligramos, ¿ok? Cada uno. Te lo pasas más o menos en 1 hora y media, este es el esquema. Y hay el reteplace que no hay en el Perú. ¿Cuándo no dar trombolisis? ¿Cuándo no dar trombolisis? Si el paciente viene con un SICA-ST elevado, no tienen otra opción, no tienen sala de cateterismo, tiene indicación de trombolisis, pero ¿en quién no dar? No dar trombolisis si el paciente ha tenido un DCB hemorrágico previo, un DCB no hemorrágico en el último año, si el paciente tiene un sangrado interno activo, sospecha de disección de aorta o tiene un traumatismo encefalocraniano reciente o una neoplasia cerebral conocida. Esas son las únicas contraindicaciones absolutas para no poder utilizar trombolisis. Pero si están en un sitio donde está todo a la mano, ¿no? En un sitio estándar, el Revaliati, el Almenara, qué sé yo, ¿okay? Donde tienen cardiólogos que pueden hacer una angioplastía coronaria primaria, un cateterismo primario, una angioplastía con stent. El tiempo puerta balón es 90 minutos, pero tienen hasta 3 horas para poder realizarlo. Si no pueden realizar eso, la opción ya sería la fibrinolisis. Pues bien, finalmente lo que tienen que saber, los síndromes coronarios agudos se agrupan en 3 tipos. Angina inestable, paciente que hizo un SICA-ST no elevado con enzimas normales, infarto no Q, SICA-ST no elevado que al final elevó enzimas, o infarto de miocardio Q, aquel paciente que hizo SICA-ST elevado con huella de necrosis onda Q y lógicamente enzimas positivas. Se debe diferenciar bien entre los que tienen elevación del segmento ST y los que no tienen. La elevación del segmento ST evoluciona habitualmente a onda Q. Estos pacientes son candidatos a reperfusión y revascularización urgente, trombolisis o angioplastía.
y la angina inestable y el Imano Q se agrupan en los pacientes sin elevación del segmento ST. Se manejan estos médicamente, excepto el de alto riesgo. El de alto riesgo tiene que ir a cateterismo en 24 o 48 horas. Perfecto, acá tenemos la estratificación de riesgo clínica de Kilby-Kimball para los pacientes con infarto y la clasificación hemodinámica de Forrester. Kilby-Kimball dice de que es un infarto clase funcional 1, aquel paciente que tiene infarto y no tiene signos clínicos ni radiológicos de falla cardíaca. Clase 2 es aquel que tiene estertores en menos del 50% de los campos pulmonares y presencia de tercer ruido cardíaco. Grado 3 es aquel en el cual los estertores ya superan el 50% de los campos pulmonares y también tiene un tercer ruido cardíaco. Y clase 4 es aquel paciente que está en shock cardiogénico, paciente con presión cuña pulmonar alta y con gasto cardíaco disminuido, con gran congestión pulmonar. Las complicaciones del infarto, estos son que tu paciente pueda extender más el infarto, que haga un aneurisma del ventrículo izquierdo, que haga una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o del septum interventricular, que haga una arritmia ventricular, que haga falla cardíaca, que haga pericarditis, que el infarto se extienda al ventrículo derecho o que haga coágulos dentro del corazón. Todas esas son complicaciones que pueden darse en el marco de un infarto y ustedes deben estar prestos para poder manejar alguna de estas complicaciones. La única manera de preservar su salud, decía Mark Twain, es comer lo que usted no quiere, beber lo que no le gusta y hacer lo que usted no hace, ¿no? A partir de ahora, doctores, ustedes van a tener y ser más cuidadosos en su dieta para evitar a futuro no tener problemas coronarios isquémicos. ¿En virtud de qué? En virtud de que la enfermedad coronaria, primera causa de muerte en el mundo. Sin ánimo de ser pitonizo, de todos los que están aquí reunidos, probablemente la mitad en algún momento de su vida se van a morir de un evento cardiovascular. Es la verdad, fría, pero es la verdad. Muy bien, tienen un cuestionario, ¿no es cierto? A ver, saquen su cuestionario. A ver, ¿quién quiere responder la pregunta 10? Levante la mano, si un valiente. ¿No hay valientes? Bueno, yo voy a elegir a valiente. A ver, doctor, usted que tiene cara de valiente. Un Bright Hart así tiene. Un Mel Gibson peruano, a ver. Pregunta 10, doctor. Fuerte, alto, con voz varonil, así como lo caracteriza, doctor. No se rían, por favor. ¿Ya? Pregunta 10. Son factores de riesgo cardiovascular excepto. Ok, miren el tenor de la pregunta. Son factores de riesgo cardiovascular excepto. Hay que tener cuidado, porque a veces uno se emociona, marca lo verdadero y en realidad está diciendo excepto, o sea, marca la falsa. Hay 5 alternativas, 4 son correctas y una es falsa, una es incorrecta. Entonces hay que tener cuidado. Actualmente las normas dicen de que uno no debe formular preguntas en negativo, ¿no es cierto? No debe poner en las alternativas ninguna de las anteriores, todas son correctas, pero todavía formulan preguntas así. Entonces uno siempre tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? Dice, son factores de riesgo cardiovascular excepto, o sea, marca la falsa. Ya, a veces se emocionan, ven la primera, no, esa sí es verdadera, pum, y la marcan. Hay que tener cuidado y verlas con detenimiento. Para evitar eso, a veces siempre al costado de cada alternativa, de repente con calma, ustedes ponen verdadero, falso, falso. Y si no saben, también hay métodos. A ver, dígame, doctor. Las alternativas. La A, diabetes mellitus controlada. La B, tabaquismo. C, sedentarismo. D, sobrepeso 15 a 20% del peso ideal. Y E, hipertiroidismo. ¿Cuál sería la respuesta, cree usted, doctor? Diabetes mellitus controlada. Diabetes mellitus controlada. ¿Están de acuerdo? La diabetes mellitus, así esté controlada, doctor, te puede originar problemas coronarios. Es más, te digo, la diabetes mellitus, por ejemplo, controlada, después de más o menos 15 o 20 años te hace el paciente falla renal, así esté bien controlada. Y eso desgraciadamente es algo real. ¿Cuál sería la alternativa? Sobrepeso, ¿no es cierto? De preferencia tiene que ser obesidad. Índice de masa corporal más del 30%. Ahora, hay otras formas de medir la obesidad, ¿cuál es?
ya no se usa tanto el índice de masa corporal, es un parámetro, ¿no es cierto? Pero más como factor de riesgo, ¿cuál es, doctor? Perímetro abdominal, perímetro nominal. ¿Hombres mayor de cuánto? 90, no sean malos, todos caemos. Hombres mayores de 102, mujeres mayores de 90, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora más tardecito llegamos a la casa así, calladitos, vamos al costurero, nos medimos. ¿Ya? En algunos casos ya es evidente, pues ya no seamos sinvergüenzas, ¿no? Ya saben que hay que hacer deporte, ¿no es cierto? No solo deporte, hay que tener una buena dieta, hay que cuidarse, hay que hacer deporte, finalmente es nuestra salud, ¿no? A veces uno le dice, señora, usted está en sobrepeso, tiene que bajar de peso, la señora lo mira, ¿y usted, doctor? Así te dice. ¿Ocurre, sí o no? Ok, si no supiera la respuesta, pueden utilizar la teoría del champeo científico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la teoría del champeo científico? Método deductivo y van haciendo por descarte. Esta sí, esta no, esta ni de balas. Así van haciéndolo, ¿ya? Son mnemotecnias que uno tiene para poder evaluar al paciente. Pregunta 11, doctor. A ver. ¿Qué paciente el riesgo coronario ¿Qué? ¿En qué paciente el riesgo coronario es equivalente al de aquellos que han sufrido un evento coronario previo? Ok. Con síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Epidemia mixta. Elevación de la homocisteína en sangre. Diabéticos tipo 2. HDL y colesterol muy bajo. O sea, ¿cuál de estos pacientes con estos factores de riesgo? Adelante, doctor, adelante. Estás llegando muy tarde, ¿ah? Voy a avisar que has llegado tarde, ¿ah? ¿Dónde has estado? Muy bien. Entonces, ¿cuál de estos pacientes con estos factores de riesgo son considerados, como el doctor dijo, son considerados equivalente de enfermedad coronaria? ¿Cuál sería, doctor? ¿D o E? Pero con algo de... D, muy bien, D. La diabetes mellitus se considera un equivalente de enfermedad coronaria. Desgraciadamente. ¿Cuál es la incidencia de diabetes en el Perú? ¿Alguien sabe? Aproximadamente aproximadamente entre el 6 al 9%. Y la diabetes en el Perú está íntimamente ligada ¿a qué? A la obesidad. ¿Cuál es el país que más obesos tiene en el mundo? ¿Saben? Estados Unidos es el segundo. Es un latinoamericano. México tiene el primer... Ajá. ¿Perú en qué puesto está? Está en el puesto 17. Y en obesidad infantil estamos en el puesto 9. No vamos al mundial, pero estamos ahí en obesidad rankeando. Es lo malo, ¿eh? Pregunta 12, doctor. ¿Cuál de las siguientes es la presentación más frecuente de la cardiopatía isquémica? ¿Estamos listos? No, ya. Está bien. Así es su voz. Ya. No se le vaya a escapar el aire. A ver. ¿Cuál? Infarto miocardio, B, angina de pecho, C, insuficiencia cardíaca, D, arritmias cardíacas, E, muerte súbita. Mira, analiza la pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la presentación más frecuente? No necesariamente lo más frecuente es lo peor. Es todo lo contrario, ¿no es cierto? Lo más frecuente es lo que menos dañino es. Si no, todos nos moriríamos al toque, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la más frecuente? ¿Ah? La B, angina de pecho. Muy bien, ¿eh? El doctor con lógica analizó la pregunta. Pregunta 13, doctor. Señale la respuesta correcta en relación al dolor torácico por disfunción miocárdica. ¿Ok? A. La angina de pecho es un dolor de localización retroesternal opresivo irradiado al precordio, al cuello y a la región maxilar. B. La angina inestable se presenta durante el ejercicio y calma con el reposo. C. La angina de pecho se diferencia del infarto al miocardio por presentar síntomas neurovegetativos como diaforesis, palidez y taquicardia. D. La angina de pecho estable suele durar más de 30 minutos y la E todas son correctas. ¿Cuál sería la respuesta, doctor?
Sería la A, sería la A. Aunque les digo, cuando se presentan estas preguntas y uno no sabe la respuesta, nuevamente, teoría del champeo científico, la mayor probabilidad de que sea la respuesta sea, todas son correctas, ¿no? Esa es la mayor probabilidad, pero no siempre, no siempre. La 14, doctora. El diagnóstico electrocardiográfico del infarto agudo de miocardio se establece por A, depresión inicial del segmento ST, B, elevación sostenida del ST, seguida de inversión de onda T y onda Q, C, inversión de la onda T, D, ondas T simétricas y en punta, y E, depresión ST entre cordiales ondas T. Entonces, el diagnóstico electrocardiográfico de infarto, ¿cuál es el que te dice tiene infarto en el electrocardiograma? ¿Sí o sí? La B, o sea, la presencia de onda Q. La clave es la presencia de la onda Q. 15, doctora. El marcador biológico que comienza a elevarse significativamente de 6 a 8 horas después del inicio del síndrome coronario agudo es la ¿Cuál es el que se eleva a las 6 horas, 6 a 8 horas? troponina. No, la troponina generalmente es 8 horas. La CPKMB. Es la más de las dos más importantes, es la que más se eleva más rápido. Hay una que es la mioglobina se eleva a las 2 horas incluso, pero normalmente no se usa y no nos ayuda. 16. Varón de 18 años de edad, fumador moderado, sin antecedentes de cardiopatía. Acude con dolor torácico de 2 días de evolución sin fiebre. El electrocardiograma de ingreso muestra una elevación difusa de segmento de cavidad superior. CPKMB 17. Normal de medio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Mira, es un paciente joven, 18 años, fumador, sin antecedente de cardiopatía, que acude por elevación difusa del segmento ST y una CPKMB recontra positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Osteocondritis, infarto, embolia pulmonar, angina inestable o miocarditis. ¿Cuál sería, doctor? Angina inestable, dice el doctor. Pero mira, doctor, tu CPK ya es recontra positiva. Infarto, pues tiene que ser un infarto. Probablemente, ¿qué ha pasado con este joven? ¿Qué ha tenido? Exacto, una angina vasoespástica, por el antecedente de ser fumador y sabe qué otras cosas más, ¿no es cierto? 17, doctora. mujer de 55 años de edad, en las últimas 48 horas presenta durante la actividad rutinaria 3 episodios de dolor torácico de moderada intensidad, con radiación a hombro y brazo izquierdo, asociado a palidez y sudoración. El diagnóstico probable es A, síndrome intermedio, B, angina de Klein, C, angina de inicio reciente, D, infarto agudo de miocardio y E, angina crónica. Mira, es una mujer de 55 años de edad, ya van a llegar. En las últimas 48 horas presenta, durante su actividad rutinaria, o sea, no tenía antes, 3 episodios de dolor torácico de moderada intensidad, con irradiación al hombro, al brazo, asociado a palidez y sudoración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué dice usted, doctora? Angina de inicio reciente, correcto, angina de inicio reciente. Para que sea infarto, tienes que tener evidencia electrocardiográfica de onda Q o evidencia enzimática positiva, ¿ok? Todavía no puedes decir infarto. 18, doctora. En el infarto del miocardio, la estreptokinasa debe administrarse en las primeras. El trombolítico en el infarto de miocardio debe administrarse en las primeras 4, 6, 3, 8, 12. Mañana. ¿Lo dijimos? Seis horas, muy bien, doctora, 6 horas. Perfecto. 19, doctora. Varón de 50 años con hipercolesterolemia, fumador, hipertenso, con antecedentes de un hermano que padeció un infarto del miocardio a los 45 años. La meta a alcanzar para su LDL colesterol de miligramos por decilitro de eso. Mira, paciente varón, 50 años, dislipidémico, fuma, es hipertenso, tiene un antecedente de un infarto, de un familiar de primer grado, o sea, un hermano que murió antes de los 45 años, todos los factores de riesgo tiene. La meta a alcanzar en su LDL, ¿cuál sería?
115, menos de 115, menos de 160, menos de 100, menos de 130, menos de 180. Bueno, les aviso que esa escala de clasificación de LDL menos de tanto, ya no se usa. Desde el 2003 hay otra forma de valorar el manejo del LDL. Pero antes del 2013 todavía se utilizaba el score de riesgo de Framingham, donde hablaban de esta clasificación. Menos de 160, riesgo bajo, menos de 130, riesgo intermedio y menos de 100, riesgo alto. ¿Cuánto sería en este paciente? Menos de 100, menos de 100. ¿Perfecto? Si es paciente de muy alto riesgo, en algunos casos era menos de 70, menos de 70. Pero ese score ya fue, ya. Está mal esta pregunta. Muy bien, doctores, rápidamente, siguiente tema. Vamos a hablar acerca de la insuficiencia cardíaca, falla cardíaca. Braunwald nos decía, insuficiencia cardíaca, estado fisiopatológico en el cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado para de esa manera mantener los requerimientos metabólicos tisulares y el retorno venoso. La falla es en el corazón. El corazón por algún motivo no puede mantener un gasto cardíaco adecuado. Generalmente por alteración en su función sistólica o por alteración en su función diastólica. Alterando la sístole o alterando la diástole, el paciente no mantiene un gasto cardíaco adecuado y por ende el paciente hace falla cardíaca. La definición del documento de consenso de falla cardíaca del 2005 nos dice, es un síndrome clínico, la falla cardíaca es un síndrome, signos y síntomas, ¿ok? Que puede resultar de algún desorden cardíaco estructural o funcional que perjudica la capacidad del ventrículo de poder llenarse, o sea, perjudica la diástole, o de poder eyectar sangre, o sea, la sístole. ¿Está clarito? Entonces, la insuficiencia cardíaca es de dos tipos, sistólica y diastólica. ¿Cuál es más frecuente? Doctor, usted que tiene cara inteligente, a ver, ¿cuál es más frecuente? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. ¿Qué dice usted, doctora? No sabe. ¿Qué dice usted, doctora? No sabe. Doctor, puede ser por algo. ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. ¿Qué dice usted, doctor? No sabe. Doctora, reivindica a las chicas. ¿Ah? Sistólica, dice. ¿Qué dice usted, doctora? Sistólica. Ya, muy bien. La insuficiencia cardíaca más frecuente es la mixta. ¿Ya? La mixta. La sistodiastólica. La sistodiastólica. O sea, la que tiene alteración de la función sistólica y diastólica. Es la más frecuente. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se determina la función ventricular? La función ventricular está determinada por tres parámetros bien claritos. La precarga, lo que le llega al corazón. La poscarga, la resistencia vascular periférica. Y la contractibilidad, la propiedad propia del corazón de poder mantener su estado contráctil. ¿Quién te gobierna la precarga? ¿Cómo se llama esa? La ley de Frank-Starling. Lo que le llega al corazón, la precarga, Frank-Starling, ¿ya? Acuérdense, precarga, Frank-Starling. ¿Quién te controla la poscarga, la resistencia a la salida del corazón? Laplace, la famosa ley de Laplace, ¿ok? Y la contractibilidad puede verse afectada de acuerdo a alguna alteración propia del corazón y puede mejorar la contractibilidad cuando damos fármacos inotrópicos, ¿ok? Mira, de acuerdo a lo que el corazón bota en cada latido, eso se llama volumen sistólico de eyección. Por decirles, el corazón puede botar en cada sístole 70 centímetros cúbicos de sangre. Multiplicado por la frecuencia cardíaca, eso es el gasto cardíaco. Una frecuencia cardíaca promedio, 70 latidos por minuto. 70 por 70, 4.000
900, más o menos 5 litros por minuto, ¿cierto? Más o menos 5 litros por minuto. El gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica, eso lo que te da es la presión arterial, eso es lo que te da la presión arterial. ¿Cuál es el gasto cardíaco normal? El gasto cardíaco normal es de 3 a 5 litros por minuto. Y el índice cardíaco es el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal, 2.5 a 3.5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. En promedio el gasto cardíaco normal, de acuerdo a la literatura, ¿cuál era? 5.25, ¿no? 5.25 litros por minuto. Tipos de insuficiencia cardíaca, ahí ustedes tienen. Según el gasto bajo, gasto alto, eso ya no se usa ya. Anterógraga, retrógrada, derecha, izquierda, aguda, crónica, puede ser, ¿ok? Pero lo que a nosotros nos va a interesar, sistólica o diastólica. Sistólica, alteración en la contracción, y diastólica, alteración en la relajación. Si no se relaja bien el corazón, no recibe buen volumen de sangre, y si no recibe buen volumen de sangre, no va a poder mantener un gasto cardíaco adecuado a la hora que se contrae. Entonces, tipo de insuficiencia cardíaca tenemos la sistólica y la diastólica. Sistólica, por alteración de la función contráctil, es aquel paciente que va a tener una fracción de eyección menos del 50%. El problema es la sístole, por algún motivo, un infarto grande, ¿ya? Y hace de que el corazón lata con menos fuerza, fracción de eyección menos del 50%. Alteración de la función diastólica, el paciente eyecta muy bien, tiene una sístole perfecta, una fracción de eyección más del 50%. ¿Cuál es el problema? Tiene un llenado anormal, no le llega buen volumen, y si no le llega buen volumen, posteriormente no va a poder eyectar buen volumen. ¿Ok? Alteración sistólica y diastólica. Causas de insuficiencia cardíaca. Hasta ahora, desgraciadamente, la hipertensión arterial sigue siendo en el Perú, sobre todo, causa importante. Un hipertenso mal controlado hace falla cardíaca y tiene limitación en su nivel de vida. Diabetes mellitus, dislipidemia. En el primer mundo sigue siendo la enfermedad coronaria, miopatías primarias, fiebre reumática, valvulopatías, enfermedades cardíacas congénitas, irradiación mediastinal producto de un cáncer o trastorno o tratamiento con fármacos citotóxicos, cardiotóxicos, trastornos del sueño, enfermedad pericárdica, drogas como alcohol, tabaco, cocaína, antracíclicos fármacos para bajar de peso, desórdenes endocrinos, obesidad, patología del colágeno que infiltra el corazón y no deja que tenga una buena diástole. El corazón pierde la propiedad contráctil o de elasticidad, enfermedades de transmisión sexual incluidas del HIV, virales, bacterianas, parasitarias. Entonces, ¿qué ocurre en la insuficiencia cardíaca? Hay un proceso causal que lleva a disfunción ventricular, sistólica o diastólica. La más frecuente, ya dijimos, ambas. Produce alteraciones hemodinámicas que hace de que el sistema cardiovascular elabore mecanismos de compensación. El cuerpo es inteligente. Está fallando mi sístole o mi diástole, elaboro mecanismos de compensación. Que a corto plazo te solucionan el problema, pero con el paso del tiempo son rebasados y aparece la clínica, los signos, los síntomas, las alteraciones metabólicas, el fallo multiorgánico y finalmente la muerte del paciente. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios que el cuerpo tiene para poder paliar una anoxia inicial que afecta a la función sistólica o la función diastólica? Sistema neuromoral. Se activa el famoso eje. ¿Cuál es el eje que se activa? Renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien. El sistema de vasopresina, endotelina, se elaboran péptido-natriuréticos auriculares y citoquinas. El paciente empieza a dilatar la fibra miocárdica para acomodar la sangre que le llega, para acomodar la precarga. Esa es la ley de Frank-Starling. El paciente también empieza a tener alteraciones estructurales en el corazón, hipertrofia, apoptosis, patrón de fetal, expresa protoncogenes, proteínas nuevas, que a la larga, que en un principio, son compensatorias, pero a la larga producen apoptosis, muerte celular programada y el paciente entra en mayor falla cardíaca. Acá tenemos un proceso de remodelación cardíaco. Miran, un paciente que ha tenido un infarto en la punta del corazón, el resto del corazón que está viable empieza a cambiar de volumen, empieza a alterar su geometría,
empieza a hipertrofiarse. ¿Para qué? Para paliar la zona del corazón que se ha infartado y que no funciona adecuadamente. Esto se llama remodelación. Esta remodelación al principio es bacán, ayuda a solucionar el problema, pero a la larga genera mayor deterioro del corazón y lleva a mayor falla cardíaca. Entonces, ¿cómo uno altera o cómo uno puede cambiar la historia natural de la enfermedad? Con medicamentos. Acá tenemos el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca. Mira, acá está bastante simple. Disfunción miocárdica, un infarto, por ejemplo, lleva a que caiga el débito cardíaco, porque no trabaja bien el corazón. Débito cardíaco disminuido. Ese débito cardíaco disminuido en el riñón es sensado por las células justas glomerulares. Y las células justas glomerulares, ¿qué es lo que liberan? Renina. Al liberar renina, ¿qué activa? Renina, angiotensina, aldosterona. Este débito cardíaco disminuido hace que el corazón, para paliar ese débito cardíaco bajo, empiece a latir más fuerte. Aumenta la actividad simpática. Este aumento de la actividad simpática incrementa la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, mayor carga de trabajo al corazón, mayor disfunción miocárdica. La activación del eje renina-angiotensina. La angiotensina, vasoconstricción. La vasoconstricción lleva finalmente a incremento de fuerza de contracción y eso incrementa el trabajo miocárdico. La aldosterona retiene sodio y agua con el objetivo de mantener el gasto cardíaco, pero aquí el paciente va a tener edemas. Aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, mayor disfunción miocárdica. Entonces, este círculo vicioso uno lo puede romper con medicamentos. Por ejemplo, ¿cómo bloquean la angiotensina 2? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo bloquean la aldosterona? ¿Les tiro o no? Lactona. ¿Les tiro o no lactona? ¿Cómo bloquean los edemas? Diuréticos. ¿Cómo bloquean la actividad simpática incrementada? Beta bloqueadores. ¿Ven cómo el tratamiento bloquea este círculo vicioso y hacen que su paciente no tenga esta progresión a la muerte? Muy bien, los síntomas comunes de insuficiencia cardíaca ya ustedes lo saben, los conocen: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, respiración acidótica de Cheyne-Stokes, fatiga, edema de miembros inferiores, etc. Los signos comunes hay en el lado derecho y en el lado izquierdo: estertores, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, ritmo de galope, ¿ok? El pulso alternante es una característica de un paciente con falla cardíaca, es un pulso más intenso, el otro latido menos intenso, más intenso, menos intenso. Esos son algunos de los signos comunes de insuficiencia cardíaca. En base a eso se han elaborado los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham son criterios mayores y menores para poder hacer un diagnóstico correcto de insuficiencia cardíaca. Acá tenemos los criterios mayores. Criterios mayores: disnea, pero no disnea de esfuerzo, sino tiene que ser disnea paroxística nocturna. O que el paciente tenga ortopnea, aumento de la presión venosa central más de 16 centímetros de agua, que el paciente tenga crepitante, reflujo hepatoyugular, tercer ruido cardíaco, cardiomegalia o edema pulmonar en la placa. Criterios mayores. Criterios menores, le dicen menores porque pueden ser también por otras causas: edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea con esfuerzos habituales, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, pérdida de peso más de 4.5 kilos en 5 días. ¿Con qué hacen diagnóstico, doctores? Cuando tienen dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. Esos son los criterios de Framingham. A veces se tienen muchas dudas, elaboran estos cuadros, no saben si el paciente tiene falla cardíaca o tiene una neumonía del anciano o tiene las dos cosas también. Una neumonía que desencadena un cuadro de falla cardíaca. ¿Qué examen de laboratorio le pueden pedir para tener una mayor certeza en lo que respecta al diagnóstico de insuficiencia cardíaca? ¿Alguien sabe? Un examen de laboratorio, un marcador. ¿Cuál? Péptido natriurético. El ProBNP, el BNP. Si el que está elevado, te confirma el diagnóstico de falla cardíaca. Ese se eleva solamente cuando hay falla cardíaca.
¿Ok? Acá tenemos los exámenes auxiliares que le van a pedir a un paciente con falla cardíaca: hemograma, orina, electrolitos, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, pruebas de función renal importante, pruebas de función hepática, EKG, radiografía de tórax y ecocardiograma. Si tienen dudas con el diagnóstico, el PRO-BNP, el BNP, péptido natriurético, para poder hacer un diagnóstico más certero. La clasificación funcional de la Asociación de New York, ya ustedes la saben. El punto de corte, 2 cuadras, ¿ok? Entre la clase 2 y clase 3. Clase 2 es aquel paciente que puede caminar más de 2 cuadras y no tiene disnea. Clase funcional 3 es aquel paciente que no llega a caminar 2 cuadras y tiene disnea. Y la clasificación de acuerdo a los estadios de enfermedad progresiva. Esta es una clasificación nueva que ha salido publicada del 2005 para adelante. Establece 4 estadios: A, B, C y D. El estadio A es aquel paciente que tiene una enfermedad predisponente, pero sin alteración estructural, por ejemplo un hipertenso común y corriente, un diabético común y corriente, tiene una enfermedad predisponente pero no tiene todavía daño estructural. El estadio B es aquel que ya tiene daño estructural, un hipertenso que ya tiene hipertrofia, un diabético que ya tiene microalbuminuria, ¿ok? El estadio C es aquel paciente que ya hace síntomas, ya sobrevenció sus mecanismos compensatorios y ya hace síntomas: disnea, hepatomegalia, citis, ingurgitación yugular. Y el estadio C es aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento. Verdaderamente es falla cardíaca los estadios C y D. ¿Por qué? Porque en el A y el B no hay síntomas. No hay síntomas. El síntoma aparece recién en el estadio C, ¿ya? Sean moscas. El tratamiento hacer que el paciente viva más y viva mejor, viva más y viva mejor. Acá tenemos algunos tipos de tratamiento para poder evaluar a su paciente. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica, por ejemplo, les van a dar IECAS. Y los IECAS son fundamentales en el manejo de la falla cardíaca. Disminuye la precarga, disminuye la postcarga y hacen que su corazón trabaje con más tranquilidad. Si el paciente no puede tolerar IECA, la alternativa es el ARA2. Pero no son en igual nivel, siempre deben de preferir los IECA. Pueden utilizar drogas, como son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca sistólica se ha demostrado que no solamente mejoran síntomas, sino también mejoran mortalidad. Pero son beta bloqueadores de preferencia selectivos o con acción vasodilatadora. O sea, no se utiliza cualquier beta bloqueador. Los únicos beta bloqueadores aprobados para el manejo de falla cardíaca con insuficiencia cardíaca sistólica son carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Esos son los únicos 4, ¿ya? Nuevamente, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Son beta selectivos o tienen acción vasodilatadora. Luego, en otro fármaco que ayuda a mejorar la insuficiencia cardíaca sistólica es la espironolactona. Y no por el efecto diurético, sino porque bloquea el efecto de la aldosterona. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona. La aldosterona ya sabes que retiene sodio y agua, pero también la aldosterona produce un daño directo sobre el miocardio. Produce fibrosis miocárdica. Entonces, si esa fibrosis miocárdica la evitas dándole espironolactona en pacientes con baja fracción de eyección. Las otras alternativas son dar diuréticos. Si el paciente tiene falla de bomba, puedes utilizar digoxina, ¿ok? Ayuda a mejorar los síntomas, no mejoran necesariamente mortalidad, pero ayuda a mejorar los síntomas. Y algunos otros tratamientos que normalmente pueden variar: anticoagulación, si hace fibrilación auricular, o terapia de resincronización cardíaca si el corazón está muy dilatado. Entonces, como resumen, acá les presento los grupos de fármacos que mejoran síntomas y aquellos que no solo mejoran síntomas, sino también mejoran mortalidad. Mejoran síntomas los diuréticos y los digitálicos, pero no mejoran mortalidad. Mejoran síntomas y mortalidad, hacen que su paciente viva más, los antagonistas de aldosterona, o sea, la espironolactona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores también mejoran mortalidad. Los que les he mencionado: carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. ¿Qué pasa si el paciente viene a la emergencia con una insuficiencia cardíaca aguda que incluso llega a edema agudo de pulmón, o sea, con tremenda cianosis, con una saturación de oxígeno de menos del 90%?
¿Cómo manejan un edema agudo de pulmón? El fármaco estelar para manejar el edema agudo de pulmón es la morfina. ¿Por qué la morfina? Es un vasodilatador venoso, disminuye la precarga. En 15 minutos te saca a tu paciente del edema agudo de pulmón. De ahí pueden utilizar nitratos, de ahí pueden utilizar diuréticos, o conjuntamente si quieren. Pero el que primerito deben utilizar es la morfina. El paciente sale del edema agudo de pulmón, o sea, ya puede respirar bien, es un tremendo alivio para el paciente y se los va a agradecer toda la vida. Acá tienen el manejo de beta bloqueadores que se da en pacientes con insuficiencia cardíaca, baja fracción de eyección. De preferencia deben ser beta bloqueadores selectivos, como el metoprolol, que bloquea el receptor beta 1 y no se mete con el receptor beta 2. El beta 2 es el que mantiene el inotropismo. Este selectivo no se mete con el beta 2, metoprolol, bisoprolol. Pueden utilizar carvedilol, que si bien es cierto te bloquea el beta 1, también te bloquea el beta 2, tiene efecto alfa, el cual produce vasodilatación. Y nebivolol, que también es un beta bloqueador que produce vasodilatación. Los inotrópicos dan en pacientes ya que están en muy mal estado, en mucha falla cardíaca que no responde al tratamiento usual, ¿okay? Pueden dar pulsos de inotrópicos para mejorar la función de bomba que está baja en estos pacientes. Utilizar solamente con falla cardíaca refractaria, aumentan la mortalidad, son seguros en bajas dosis y no lo den de manera crónica, sino de manera de pulsos. ¿Qué inotrópicos tienen? Dobutamina, principalmente para mejorar la falla de bomba. Ya cuando está baja la presión arterial pueden utilizar noradrenalina, adrenalina o dopamina. En corazones que están muy grandes o muy dilatados, empiezan a tener asincronía entre el latido del lado derecho y el lado izquierdo. Esa asincronía lo que te produce es más falla cardíaca. Y hay tratamientos con marcapasos bicamerales que te vuelven a sincronizar el lado derecho con el lado izquierdo. Y eso increíblemente mejora la calidad de vida y los síntomas de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, que si tienen un corazón ya muy dilatado y muy asincrónico, con mucha baja fracción de eyección, son candidatos a trasplante cardíaco. Y nuevamente las modificaciones en el estilo de vida que no deben dejar de usar, ¿no? El paciente tiene que pesarse todos los días, evitar sobreingesta de líquidos, evitar consumir mucha sal, ¿no? Evitar cuadros así tan intensos, tan severos y tratar de llevarlos a cuadros más interesantes, más saludables, ¿ya? ¿Pregunta, doctores? Nada. Muy machista el doctor al presentar estas cosas, ¿no? Me van a acusar ahora con la nueva ley. Muy bien. Entonces, ya hicimos esta fila, vamos por esta fila. A ver, doctor, pregunta 20, doctor. Que era la nota que le negaban siempre en la facultad. En un paciente con insuficiencia cardíaca, el galope S3 está relacionado con el ritmo de galope, el tercer ruido cardíaco. ¿Qué cosa es? A, contracción auricular, B, la presístole, C, el volumen diastólico final, D, la diástole tardía, E, el llenado ventricular rápido, es la clave. Claro, el llenado ventricular rápido, ¿no? El tercer ruido cardíaco, el ritmo de galope, es el llenado ventricular rápido. Por lo tanto, ¿el cuarto ruido cuál es? Contracción auricular. La contracción auricular. ¿Te va a ser cardiólogo, no? ¿No? Ya. A ver, urólogo. Bueno, ya, cada uno es lo que le gusta. 21, doctora. La retención del hígado por el riñón, insuficiencia cardíaca, se debe a gasto cardíaco, activo sanguíneo renal, infiltración. Sería el gasto cardíaco disminuido, el flujo sanguíneo renal queda reducido y las acciones de infiltración se queda disminuida también. Claro, todo está abajo, ¿no? En la falla cardíaca todo está abajo. Sería la alternativa letra D. Disminuye el gasto cardíaco, lógicamente por eso tiene falla, ¿ok? Disminuye el flujo renal, por eso se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y disminuye la fracción de filtración, por eso que el paciente puede llegar incluso a oliguria. 22, doctora. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es Insuficiencia cardíaca derecha, una clasificación que no me gusta mucho, pero bueno, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha? Hipertensión arterial, ¿qué dicen?
Pericarditis, no. Todas son causas, ¿ah? Pero la más frecuente, ¿cuál es? Hipertensión pulmonar. Generalmente es falla cardíaca izquierda con hipertensión pulmonar. ¿Ok? Falla cardíaca izquierda con hipertensión. Ya desarrollan hipertensión pulmonar y por eso dilata el lado derecho. A ver, doctor, usted que tiene cara de estudiosa. El signo auscultatorio sugestivo de insuficiencia cardíaca es El signo auscultatorio sugestivo de falla cardíaca, ¿cuál es? tercer ruido. Muy bien, presencia del tercer ruido, el ritmo de galope, del ritmo de galope. 24, doctora. En la insuficiencia cardíaca pasiva del adulto, ¿cuál es el criterio mayor para el diagnóstico? ¿Se acuerdan los criterios mayores de Framingham? ¿Ok? Ya de frente, ya línea paroxística nocturna, ya. De frente va al grano, usted malogra todo. 25, a ver. ¿Han demostrado reducir la mortalidad en insuficiencia cardíaca? Ahí está, mira, ¿cuáles son los fármacos que han demostrado reducir la morbimortalidad en falla cardíaca? Tenemos alternativas. A, enalapril, ¿sí o no? Sí. B, enalapril con carvedilol, ¿sí o no? Sí. Enalapril, carvedilol, furosemida, no. Furosemida, digitálicos, no. Digitálicos dijimos que no. Entonces tienen dos alternativas, enalapril o enalapril, carvedilol. Las dos son, ¿no? ¿Cuál marcarían? Si tienen una... La B, porque tiene dos siquiera, ¿no? Mejor es dos que uno, ¿no? Así está la pregunta, yo que tuve la culpa. 26. ¿Cuál de los siguientes fármacos disminuye la mortalidad de la insuficiencia cardíaca en la infección sistólica? Dioxina A, B, isosamide, C, carbidazol, D, furosemida, E, tropotamina. Muy bien, el doctor Justin nos dice cuál de los fármacos disminuye la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál sería, Justin? ¿Ah? Carvedilol, muy bien, ¿no es cierto? Se ríe la doctora. A ver, doctora. Varón de 70 años de edad con diagnóstico de insuficiencia cardíaca en tratamiento con diuréticos, diuréticos y IECA, ¿no? Presenta anorexia, vómitos y tantoxias. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? A, retención de nitrógeno no proteico. B, hepatitis tóxica. C, gastritis medicamentosa, intoxicación. D, intoxicación digitálica. E, hipocalemia. Es un paciente ya viejito, 70 años, por ende debe tener su función renal bien deteriorada. Toma un tratamiento con digitálico, diurético y ECA, anorexia, vómitos, antopsias. ¿Cuál podría ser? Ahí está. Intoxicación digitálica. Respuesta letra D. Muy bien, doctora. Bien, Justin, ¿eh? Ahí está, Soda Stereo. ¿Conocen Soda Stereo, doctor? No de su época, no de su época. Gustavo Adrián Cerati Clerc. Se falleció el año pasado, ¿no? ¿Producto de qué? Un DCB isquémico, un stroke, que le voló el 70% del hemisferio izquierdo. Nunca se iba a despertar, eso era la verdad. ¿Producto de qué? Fumaba, ¿ven? Factores de riesgo. Fumaba como 40 cigarrillos al día. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Muy bien, el último tema de esta primera mitad, shock. Vamos a hablar de shock y haciendo especial énfasis en lo que nos toca, pues, ¿no? Shock cardiogénico. Ahí está mi facultad de medicina, lo máximo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Máximo. Shock cardiogénico es un estado de hipotensión persistente e hipoperfusión tisular inducido por una falla cardíaca en presencia de un volumen intravascular adecuado. No se afecta el volumen, el problema es la falla de bomba, falla la bomba. ¿Cuál es la causa más frecuente del shock cardiogénico? La más frecuente, pero no la única, es el infarto. Piensen que sea infarto hasta que se demuestre lo contrario.
Por lo tanto, requiere estrategias urgentes de reperfusión. Cuando ustedes tengan un paciente con shock cardiogénico, no piensen hacerle trombolisis. O sea, te puede ayudar, pero mucho mejor es hacer angioplastía o llevarlo a una cirugía de revascularización, ¿ya? Manejándolo inicialmente con fármacos inotrópicos, balón de contrapulsación, que es lo que te ayuda a mejorar la mortalidad de acuerdo a los reportes que se han publicado en ese sentido. Aquí tenemos la precarga, Frank Starling, la postcarga, la PLAS, y los estados propios de contractibilidad cardíaca, las cuales pueden afectarse en un paciente con shock cardiogénico. Acá tenemos un paciente, que disculpen que esté en inglés, que cae en falla cardíaca, aumenta el tono simpático, empieza a latir más rápido el corazón, estado compensatorio inicial, hay una hipercontractibilidad de la zona no isquémica, pero que incrementa la demanda de oxígeno. ¿Eso qué puede producir? Inicialmente compensación, pero después puede pasar a un estado de pre-shock, en el cual se incrementa la frecuencia cardíaca, están incrementadas las presiones diastólicas de llenado final, o sea la presión cuña pulmonar, para finalmente el paciente pasar a un estado final ya de shock, en el cual el paciente va a estar hipotenso, con trastorno de sensorio, oligúrico, etc. ¿Cuáles son los criterios clínicos del shock cardiogénico? Hipotensión más evidencia de oliguria, menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilo por hora, por lo tanto es importante prenderle un catéter vesical y medir la orina. Depresión del nivel de conciencia, ya, todo lo que tienen ustedes el fin de semana, y extremidades frías y con mancha. ¿Ya? Confirmar la disfunción miocárdica y excluir que el paciente esté hipovolémico, con hipoxia o con acidosis. Shock cardiogénico, hipotensión sostenida, presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio al por lo menos 30 minutos, o disminución de la presión arterial media de más de 30 milímetros de mercurio. Esto ya son parámetros hemodinámicos. Que tenga una presión cuña más de 15. ¿Cuál es la cuña normal? ¿Cuál es la cuña normal, doctor? ¿Ah? De 8 a 12, perfecto, de 8 a 12. Acá ya tiene la cuña más elevada, por lo tanto va a tener crépitos, va a tener congestión pulmonar, ¿no es cierto? Y un índice cardíaco bajo, menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Eso ya son criterios hemodinámicos que uno los puede obtener con ¿qué catéter? Swan-Ganz. Pero eventualmente lo pueden obtener también sacando exámenes de AGA. Con AGAs y con fórmula también pueden sacar estas cosas. Muy bien, la historia y la epidemiología nos dice, doctores, de que en el 8.6% de IMAS, sobre todo ST elevado, ocurre el shock cardiogénico. ¿Ok? El pronóstico es pobre, la mortalidad es alta, entre el 50 al 80%. Shock cardiogénico, tu paciente es más seguro que se muera. La mortalidad hospitalaria del shock trial, 60%, y otros ensayos están por ese nivel. Ellos evaluaron el shock cardiogénico y estipularon el uso del balón de contrapulsación, un dispositivo que va dentro de la aorta que ayuda a mejorar la función cardíaca, y reperfundir rápidamente al paciente. ¿Cómo lo reperfunden rápidamente? Angioplastía o cirugía de bypass. 29% de pacientes con shock cardiogénico ingresan en shock, pero el 71% lo desarrolla después de la admisión. El shock trial nos dijo de que el 75% de pacientes que hicieron shock lo hizo en las primeras 24 horas. Por lo tanto, el monitoreo inicial del infarto es importantísimo para evitar que haga shock y para evitar que hagan arritmias y que el paciente se muera. Las primeras 24 horas en el infarto son cruciales. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al shock cardiogénico? Mira, falla del ventrículo izquierdo, o sea, un infarto extenso, falla cardíaca extensa. Regurgitación mitral, cuando el infarto es grande, afecta los músculos papilares de la válvula mitral y el velo de la válvula mitral cae, prolapsa, y eso genera una insuficiencia mitral aguda. Ruptura del septum interventricular, el infarto se produce a nivel del septum, necrosa tanto el músculo que hace que se rompa y se forme como un CIB. Shock ventricular derecho aislado, o sea, infarto que afecta al ventrículo derecho. Taponamiento cardíaco, o sea, se rompe la pared libre del corazón y la sangre sale al pericardio y el corazón se queda atrapado por un hemopericardio. ¿Ya? Puede llegar a morirse el paciente así. Y otras causas más frecuentes que llevan al shock.
Muy bien, causa de shock cardiogénico, la principal, pero no la única, ya dijimos, el infarto de miocardio. Falla de bomba, ¿ya? Porque es un infarto grande, por complicaciones mecánicas, porque se rompió la pared libre, porque se rompió el septum, porque falló la válvula mitral, una insuficiencia mitral severa, hay un taponamiento, infarto del ventrículo derecho, pero otras causas también que llevan al shock cardiogénico son las arritmias las arritmias ventriculares. Otros trastornos que llevan al shock cardiogénico, miocardiopatías ya en fases terminales, miocarditis por infecciones virales, contusión miocárdica, ustedes están manejando un día, una noche, vienen de Asia, después de haberse divertido, el doctor después de haber campeonado, ya, viene, ya choca desgraciadamente, se golpean con el timón, una contusión cardíaca, ¿no? Los militares, ¿no? Que les gusta la tropita, ¿no? Lo llegan, lo forman y les hacen así, a veces esas contusiones pueden llevar a shock cardiogénico y la muerte del paciente, arritmias ventriculares incluso. Shock séptico, que al final hacen depresión miocárdica severa, pueden llevar a shock cardiogénico, estenosis aórtica severas, miocardiopatías hipertróficas obstructivas, estenosis mitral o un mixoma, una tumoración auricular aguda que tapa la válvula mitral y no deja que salga la sangre, regurgitación mitral aguda, insuficiencia aórtica aguda por una endocarditis que te rompe la válvula aórtica. Entonces hay toda una alteración fisiopatológica muy bonita, ahí está bien puesta, bien bacán, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, que lleva finalmente a un deterioro, a que el paciente active mecanismos compensatorios que al final, nuevamente, como en la falla cardíaca, son rebasados y que finalmente llevan a que el paciente, por el gran deterioro hemodinámico, haga un shock cardiogénico. Y aquí está la fisiopatología, que ustedes pueden verla publicada en Critical Care Medicine del 2008, ¿ok? Que finalmente, por alteración de la función sistólica y diastólica, ya les dije que generalmente es de las dos, lleva a que el paciente tenga más isquemia, disfunción miocárdica progresiva y la muerte, si es que uno no lo asiste y si es que uno no lo maneja rápidamente. Entonces, también hay otros parámetros que llevan a que el paciente pueda mejorarse. Por ejemplo, cuando hay un infarto, hay una zona del corazón que no ha sufrido isquemia, pero que no ha sufrido necrosis, pero que puede estar aturdida. Es miocardio viable, que está aturdido, está como golpeado, pero que a la larga puede recuperarse si la abres y la revascularizas rápidamente. Asimismo, con el paso del tiempo, de semanas o meses, también hay una hibernación de un miocardio que está viable, que no está funcionalmente apto, pero producto de la revascularización con el tiempo ayuda a mejorar la función sistólica. Hay pruebas diagnósticas para poder valorar eso. ¿Cuáles son los riesgos para que un paciente haga shock cardiogénico? Mira, si es un paciente viejito, que hace un infarto, más de 75 años, paciente diabético, paciente que ya ha tenido infarto previo, o que el infarto sea muy extenso y que te afecte la fracción de eyección, que esté menos del 35%, que la arteria culpable esté persistentemente ocluida y por más que metes trombolíticos, metes catéteres, abres, no mejora. Killip alto o falta de hiperquinesis compensatoria en otras áreas no infartadas porque el músculo está aturdido o está invernado. ¿Cómo hacen la valoración clínica del shock? Muy bien, inicialmente ustedes tienen que hacer el diagnóstico y el diagnóstico puede ser netamente clínico y ustedes van a ver cómo pueden hacer clínicamente un diagnóstico simple en shock. Tienen que saber si es un shock cardiogénico, por ejemplo por un infarto, distributivo por una sepsis o una anafilaxia, en el cual el paciente está con piel caliente, que es el único shock que lleva piel caliente, hipovolémico, shock hemorrágico, politrauma, u obstructivo, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar. Todos estos tienen que tener un tratamiento definitivo de la causa para poder mejorar cada uno de estos shocks. Un infarto, una angioplastía, una sepsis, una antibiótico terapia o una cirugía para eliminar el foco que está originando esto, un hipovolémico, fluidos y cirugía para parar el sangrado, una tromboembolia pulmonar, trombolíticos y persinarse para que el paciente mejore la tromboembolia pulmonar y pueda salvarse. Miren, acá son los parámetros hemodinámicos clínicos, que uno puede utilizar sin necesidad de meter su Gans para poder hacer la valoración de frente a qué tipo de shock uno se encuentra. Definitivamente, sea hipovolémico, distributivo, sea por sepsis o por anafilaxia, cardiogénico u obstructivo, todos tienen lógicamente presión arterial baja. Inicialmente, el mecanismo compensatorio aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con la ingurgitación yugular? La ingurgitación yugular solamente va a tener el cardiogénico por la congestión,
y el obstructivo por el TEP, porque no deja regresar sangre al ventrículo derecho, el TEP, ¿ok? Ingurgitación yugular solo el cardiogénico y el obstructivo. Crépitos, congestión pulmonar, solamente va a tener crépitos el cardiogénico. Ni el hipovolémico, menos pues, ¿no es cierto? Ni el distributivo ni el obstructivo. Solamente crépitos tiene el cardiogénico. Y la piel, todos van a tener piel fría excepto el distributivo. El distributivo, o sea el sepsis, la anafilaxia, es el que va a tener la piel caliente, va a estar vasodilatado, con la resistencia vascular periférica disminuida. ¿Ok? Todos los demás van a estar fríos. Entonces, teniendo en consideración este cuadro bien metido en su cabeza, acá tenemos esto. Primer caso, paciente 72 años, hipertenso, adulto mayor, sufre síncope, caída de su propia altura y evoluciona con sudoración, ojo, piel fría, palidez mucocutánea, yugulares colapsadas, taquimia, frecuencia cardíaca 115 por minuto, presión arterial 90-70. ¿Qué tipo de shock tiene este paciente? No hay crépito, ya no hay crépito. Piel fría, taquimia, presión 9-7. ¿Qué shock es? ¿Obstructivo? No. Hipovolémico. Todo está abajo. Mira, paciente de 65 años, factores de riesgo, fuma, dislipidémico, dolor opresivo, retroesternal, sudoración, piel pálida, yugulares ingurgitadas, crépitos, saturación 90%, presión baja, frecuencia cardíaca alta. ¿Qué choque es? Cardiogénico, de cajón. Mira, paciente 78 años, operado de cadera, fractura hace 30 días, dolor opresivo en el pecho, sudoración, piel fría, yugulares ingurgitadas, pero no tiene crépitos. ¿Cuál es? Saturación 89, obstructivo. Y paciente de 80 años, trastorno del sensorio, hipotenso, taquicárdico, dolor abdominal de hace 48 horas, distensión abdominal, las yugulares están colapsadas, no hay ingurgitación yugular, buena entrada de aire, no hay crépitos, pero la piel está caliente. Distributivo. Probablemente sepsis, punto de partida, foco abdominal. ¿Ven? Facilito. El diagnóstico ustedes lo van a hacer en base a la clínica. Factores de riesgo, yugulares, pulmones y piel. Con eso tienen el diagnóstico del paciente. Si es un paciente con shock cardiogénico, nuevamente regresando a nuestro tema, tienen que tener acceso venoso central, línea arterial de preferencia, sonda Foley, oximetría de pulso y estar atentos al cateterismo derecho de Swan-Ganz. Este paciente con shock cardiogénico, la cuña va a estar alta más de 15, el gasto cardíaco, el índice cardíaco va a estar bajo, hay salto oximétrico al momento de obtener muestras de sangre, si es que hay ruptura de septum, ¿ok? Onda B gigante si hay una regurgitación mitral severa, aunque un ecocardiograma lógicamente te lo hace más rápido. Y hay infarto del ventrículo derecho, elevada presión de llenado en el lado derecho en presencia de cuña normal o baja, porque todo se está regresando, se está conteniendo en el lado derecho. Muy bien, ¿cómo tratan el shock? Si el paciente está con falla cardíaca, bacán, pero si el paciente está con shock, ¿qué van a darle? ¿Cómo mejoran inicialmente la falla de bomba? Inotrópicos, ¿qué le van a dar? ¿Dopa o dobu? Dopa o dobu. Primero dopa para levantarle la presión y luego dobu para manejar la falla de bomba. No lo hagan al revés, ¿eh? Si le dan dobu, se cae rápido la presión. Primero dopa, levantan la presión y luego dobu, generalmente mixto. Dependiendo del nivel de presión arterial sistólica pueden llegar incluso hasta la adrenalina, no la adrenalina, cuando la presión sistólica es menos de 70 con baja perfusión. Hay un dispositivo, un aparatito que deben de meter al shock cardiogénico. ¿Cuál es? A la aorta, le dije, se llama balón de contrapulsación. Eso ayuda a mejorar la mortalidad. Y de ahí, ¿a dónde lo llevan rapidito? A revascularizar. ¿Cómo lo van a revascularizar? ¿Trombolisis? Ayuda, pero no es lo ideal. Lo ideal es hacerle angioplastia o cirugía de bypass. Así se maneja el shock cardiogénico.
¿Ya? Muy bien, acá tienen un shock cardiogénico, el Swan-Ganz, el ecocardiograma para ver si hay falla mitral, insuficiencia mitral, compromiso de la función ventricular, si hay ruptura cardíaca. Acá está el balón de contrapulsación, miran, ponen un globito en la aorta. Este globito se desinfla en sístole, produce un efecto Venturi y hace que la sangre salga del ventrículo a la aorta. Disminuye el trabajo cardíaco, disminuye el volumen minuto de oxígeno, incrementa el gasto cardíaco. Y este balón se infla en diástole, y al inflarse en diástole mejora la circulación a las coronarias. Las coronarias se irrigan en diástole. ¿Ok? Acá está el balón de contrapulsación, todos los efectos útiles que tiene. ¿Ok? Todas las guías recomiendan que se utilice en shock cardiogénico el balón mientras el paciente espera una revascularización, ya sea con angioplastía o con bypass. Las indicaciones de balón cuando el paciente está en shock cardiogénico: hipoperfusión después de una cirugía de bypass, ruptura del septum interventricular postinfarto, ruptura de músculo papilar postinfarto, taquicardia ventricular en isquemia tratable o angina refractaria a tratamiento. ¿Ya? Son métodos para poder salvarle la vida al paciente. El uso de un balón, meter un globo a la aorta, no está exento de problemas, pues. Insuficiencia circulatoria del miembro por donde introducieron el balón, sangrado, daño arterial, disección de aorta, embolismo, infección, hemólisis, etc. Tienen que hacerlo bien, pues, ¿no es cierto? La terapia fibrinolítica demostró no mayor efectividad en el shock cardiogénico. Si no tienen nada más que hacer, denle trombolisis, pero lo ideal sería hacerle angioplastía o si no, cirugía de bypass. Es lo que ha demostrado mejora en la mortalidad. En la angioplastía, generalmente el vaso culpable, ahora lo que se recomienda es no solamente trabajar el vaso culpable, si ves otras lesiones en otras zonas, también manéjala a la par. Revasculariza completo, principalmente el vaso culpable del infarto. Muy bien, ahí tienen la revascularización con la angioplastía y la cirugía de bypass, cómo mejora a estos pacientes con shock cardiogénico. Finalmente, ante los signos de hipoperfusión, siempre pensar en shock. El shock de causa desconocida más grave es el que no diagnosticamos a tiempo. El retraso en su diagnóstico se asocia a mayor mortalidad y morbilidad. Extremar las medidas diagnósticas y terapéuticas revirtiendo la situación de shock de forma inmediata. Respetar el orden de la resucitación, el A, B, C, D, E, aunque actualmente, de acuerdo a las últimas guías, uno puede empezar de frente con el C, puede empezar con el C. Sostén respiratorio de hemodinámico son medidas transitorias para poder ayudar al paciente, balón de contrapulsación, inotrópicos, y tratar de utilizar todos los métodos diagnósticos a nuestro alcance, Swan-Ganz, ecocardiograma, para poder hacer el diagnóstico más completo y cuáles son las patologías asociadas al shock. Muy bien, vamos a terminar entonces con las preguntas de shock para hacer un descansito. 28, doctora. La clasificación de shock basado en su fisiopatología es letra A. Letra A, hipovolémico, distributivo, obstructivo, cardiogénico. No me hace esa pregunta, dice la doctora. 29, doctor. El shock anafiláctico de tipo distributivo. El shock anafiláctico, ¿no? Distributivo, al igual que el séptico, ¿no es cierto? Letra D. Muy bien. El shock hipovolémico, a ver, doctor. 30. El shock hipovolémico se produce cuando la pérdida de la volemia llega a un mínimo de... ¿A un mínimo de cuánto, doctor? 40% dice. Bien. ¿Da más o menos? Están todos los libros, ¿ah? ¿Cuánto es? 40, 20. ¿Al medio? 30, muy bien, 30%, ¿eh? Yo decía que le iba a acertar. 31, doctor. Lea la pregunta. Las alteraciones de la presión venosa central y de la resistencia vascular sistémica en el shock cardiogénico son... ¿Cuáles son? Estamos hablando del shock cardiogénico. ¿Qué pasa con la presión venosa central? La PVC, la ingurgitación yugular, se eleva, pues, se congestiona. ¿Y qué pasa con la resistencia? ¿Frío o caliente? ¿Cuál sería? Muy bien. 32, doctora.
esa pregunta. ¿El shock séptico es de tipo? Distributivo. 33, doctor. Uno de los principales objetivos que se busca en el tratamiento estándar de shock séptico es conseguir la diuresis menor a Mira, todos los tipos de shock... No, perdón, ¿cuál era? la 33, doctor. 33. ¿Cuál sería? La D, doctor. La D. Diuresis mayor a... No. No, ¿cuál sería mejor? Está bien, pero ¿cuál sería mejor? Algo mejor. Algo que sería más manejable. La PAN. No menor de 80. 34, doctor. Todos los tipos de shock en su fase final tienen en común Ahí está, la espiral descendente, la fisiopatología. Todos en su fase final, ¿qué tienen? mala oxigenación. Mala oxigenación celular, tejido vital. 35, doctor. Paciente varón de 16 años, Jovencito, 16 años. 850. De repente esa es su presión, ¿ah? Ya. presión de cuña capilar disminuida, La pecuña está baja. gasto cardíaco aumentado, ¿Ya? resistencia vascular sistémica disminuida, ¿Ya? relación de oxígeno menor con oxígeno aumentado. ¿Qué tipo de shock tiene tu paciente? Clave, mira. La resistencia vascular, ¿cómo está? Disminuida. Por lo tanto, ¿está frío o caliente? Si la resistencia está baja, está vasodilatado, está caliente. Caliente. Distributivo, letra B. Muy bien, chicos, tenemos un descanso de 10 minutos, ¿ya? 10 minutos, descansen. Vamos a hacer prevención de trombosis venosa. Se paran, mueven las piernas, ¿ya? ¿Va a tomar agua? ¿Qué pasó? ¿33? Presión arterial media no menor de 80. Distributivo, letra B. La C. Cuando se va por el fondo no se puede escuchar bien, no puedo oír. Entonces me paro mejor acá y ahí dirijo las preguntas, ¿sí? Ya, doctora, no se preocupe. No, gracias por su sugerencia. No sabía que no se escuchaba. Ya. Un minuto. Teníamos que hacer una tutoría de infectología. Algunas personas de aquí me preguntaban, supuestamente estaba programada para el local de Miraflores. ¿Por qué? Porque tuvieron un problema. Sí. Tenemos un problema, tuvieron un problema con la clase de infectología. O sea, el grupo, así como ustedes, tuvieron un problema con la clase de infectología y se programó para ellos. Algunos de ustedes me han escrito preguntándome, porque esto lo comenté la semana pasada, se quiere hacer en 2 tiempos, es decir, no tenemos un aula tan grande como para que los 40 o 50 alumnos que hay allá vengan y junto con ustedes estén en esta aula, porque todos no alcanzamos. Entonces, vamos a programar una fecha exclusiva para ustedes durante esta semana, que ya tengo los 3 horarios. En realidad la decisión la tengo yo. Ya, este tema me dice, tenemos disponibilidad tal día, tal hora, ¿no? Tenemos personal para que vayan, etcétera. Pero yo lo quiero hacer un poco más democrático, porque sé que aquí hay gente que está en 4º año, en 5º año, algunos internos. Entonces, satisfacer a cada uno de ustedes en un horario exclusivo va a ser un poco difícil. Pero quizás si lo hacemos en votación, pues podemos llegar a un acuerdo. Tengo los horarios el día jueves en la tarde, viernes en la tarde y sábado antes de la clase. Pero el sábado antes de la clase sería de 2 a 4, ya tengo, digamos que tengo un grupo limitado nada más. ¿Por qué? Porque el sábado tengo la tutoría con el grupo de Miraflores que van a venir aquí, de 2 a 4. Entonces, ese es el detalle. Obviamente los que pueden venir el jueves o viernes
depende del día que ustedes elijan, viene, y si alguno que otro faltó el jueves, obviamente puede venir el sábado, pero ojo, la prioridad el sábado la tiene la gente de Miraflores. Aquí, ¿por qué? Porque ellos tienen que ir corriendo a su clase. El sábado salen de aquí, van volando a la clase que tienen en Miraflores. Por eso es que lamentablemente pues ellos son los que quizás entre comillas son más perjudicados. En cambio ustedes se pueden quedar aquí 2 a 4 y se quedan aquí y ya está. No tienen que desplazarse a ningún lado. Tengo 2 horarios, el jueves, que en la tarde, en realidad, de 6:30 a 9 tengo disponibilidad de aula. Y el viernes igual, de 6:30 a 9. De 6:30 a 9. Ahora, la tutoría normalmente dura 2 horas. Ayer de aquí, ayer hubo un problema, porque lo que pasa es que se supone que a Miraflores se le había enviado un mail el día martes, que todos tenían miércoles, tenían que haber estado enterados, pero parece que hubo una confusión ahí y les ha llegado a algunos hasta hoy mismo, les ha llegado el correo. Entonces ya